Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este colgante de arcilla polimérica con foil metalizado. Comenzamos con una lámina de un color que combine con nuestro foil, en este caso estoy utilizando rosa porque voy a utilizar un oro rosado. Y colocamos el foil sobre la lámina con la parte brillante hacia afuera. Presionamos bien para que se adhiera. Es mejor que la arcilla esté bastante blanda y que sea lo más nueva posible para que así el foil se pueda adherir bien. Colocamos un trozo de papel de horno sobre el foil y vamos a bruñir por encima con una tarjeta de crédito vieja. Ahora retiramos el foil haciendo un movimiento rápido y vemos que no se ha quedado pegado por todos lados, pero es el efecto que se consigue con este foil. Es muy complicado que quede toda la superficie cubierta. Cogemos otra lámina de arcilla del mismo grosor y, por ejemplo, para que esté bastante blanda le puedes poner algún ablandador de arcilla o arcilla líquida para que se adhiera mejor el foil. En este caso estoy usando un foil de Elisa Pavelka en color magenta y seguimos el mismo proceso anterior. En este caso ha quedado mejor pegado el foil. Todo depende también de la marca de arcilla y de la marca de foil que estemos utilizando. Se conseguirá un efecto diferente. Vamos a cortar tiras muy finas de aproximadamente 1 milímetro de la arcilla con foil magenta y las integramos, como ves en la imagen, en el resto de nuestro colgante. Ayúdate de la cuchilla para que quede lo más recto posible. Y bruñimos con el dedo con un papel de horno por encima para que se adhiera. No es necesario estar mucho tiempo bruñendo porque luego lo pegaremos mejor. Cortamos una nueva tira y la colocamos en otro lugar diferente. Colocamos el otro trozo de arcilla haciendo coincidir bien las líneas y volvemos a bruñir un poco para que se pegue. Puedes añadir cuantas líneas quieras a tu lámina. Y ahora sí, colocamos el papel de horno y bruñimos toda la superficie. Le voy a poner al colgante un detalle con un sello, este sello de letras que tengo hace mucho tiempo, y con tinta negra. Vamos a estampar el sello de forma irregular por la superficie del colgante. Por eso puedes quitar, si quieres, un poquito de la tinta con una toallita para que quede irregular. Si quieres, puedes incluir ahora una lámina de arcilla translúcida muy fina, hecha con el grosor más fino de la laminadora, por encima de la lámina, si luego quieres elegir un acabado lijado y pulido para tu colgante. Si no, si lo vas a terminar con resina o con otro tipo de barniz, te puedes saltar este paso. Yo he hecho las dos opciones. Bruñimos bien con una tarjeta por encima para evitar que nos queden burbujas. Y si nos quedara alguna burbuja en la superficie, podemos pinchar con una aguja muy fina para eliminar el aire. Es muy importante que no queden burbujas entre la capa translúcida y la capa de abajo. Ahora cortamos con un cortador que tenga la forma deseada de nuestro colgante.
y con un cortador circular le vamos a hacer un círculo en una de las esquinas. Para obtener una forma curva, lo colocamos encima de un bol de metal que se pueda meter al horno. También puedes utilizar, por ejemplo, uno de cristal. Y es el momento de hornear a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Con el resto de arcilla con foil que nos sobró de color magenta, vamos a hacer la trasera del colgante. Podemos echar un poco de tinta al alcohol del mismo color por encima y extenderlo con una toallita para cubrir las partes que quedaron sin foil. Ahora ponemos una textura por la parte de atrás y lo pasamos por la laminadora. Y ya cogemos nuestro colgante que ya está horneado y le vamos a poner un poco de arcilla líquida o de Bake & Bond por la parte de atrás, muy poquita cantidad. Lo extendemos con el dedo y le pegamos la trasera, teniendo en cuenta que la parte con foil se verá a través del orificio que habíamos dejado en el colgante. Presionamos con el dedo por detrás para que entre un poco esa lámina de arcilla en el orificio y le dé un efecto más interesante. Y ahora con una cuchilla, un cúter bien afilado, vamos a cortar la arcilla sobrante de alrededor. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. También dale a like y comparte con tus amigos para que este vídeo pueda llegar a más gente. Con un poco de arcilla hacemos un tubito como ves en la imagen, que es por donde vamos a pasar el cordón de nuestro colgante. Le ponemos arcilla líquida en la unión y lo pegamos en la trasera del colgante. Y ahora vamos a volver a hornear colocándolo encima de un poco de guata para que no pierda la forma. Así es como queda el colgante una vez horneado. Como te digo, puedes elegir lijar y pulir si le has puesto una lámina de arcilla translúcida por encima o, como en este caso voy a hacer yo, acabado con resina. Esta resina endurece cuando se expone a los rayos ultravioleta. Aplicamos con un pincel una capa muy fina por toda la superficie. Y para curar esta arcilla puedes ponerlo a la luz del sol durante unos minutos o bien utilizar una de estas lámparas de luz ultravioleta que se utilizan para las uñas durante unos minutos hasta que la resina esté totalmente dura. Y así es como queda nuestro colgante terminado. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.